Question. I said we're opening questions. So Okay, see that hand? El grupo que se va a convertir en la tribulación. the group that's going to be converted into tribulation, ¿Dónde va a entrar? where do they enter? En la iglesia, In the church, en Israel, in Israel, ¿en qué grupo? and what group will they be part of? Tribulation saints. Santos de la tribulación. That's a good question that Es una I buena really don't have pregunta. an answer for. I've kind of wondered on that too. No tengo una respuesta definitiva, por ello también he pensado lo mismo, me he hecho esa pregunta. We look at the church being taken up, Vemos que la iglesia, Dios los arrebata, and so those that are born again during the tribulation time, los que son nacidos de nuevo durante la tribulación, there's going to be a great number of them that are going to be martyred for the word of the Lord. va a haber un buen número de ellos van a ser mártires o se van a morir por la causa de Cristo durante ese tiempo. And in Revelation chapter 20, En Apocalipsis 20 we see that those that are martyred for Christ, vemos a los que fueron murieron por la causa de Cristo, they will have a part in the kingdom. tendrán una parte en el reino, But just how they fit in, I'm not sure. pero exactamente en qué lugar y cómo no, la verdad no sé. Otra pregunta. David, ¿me puedes poner la imagen de la línea de tiempo acá, por favor? Vi una mano así. Question. La predestinación. Predestination. Mi hijo siempre me cuestiona. My children always question me on this topic. Dice, como está escrito, a Jacob amé. We are in Y eso- Romanos 8? No, Romanos 9:13. Romans 9:13. Y que si ya está predestinado. Her children say if we're or if already predestinated, then why worry about anything? The word predestination, La palabra predestinación, the Greek term, el término griego por lo mismo, it means that God has predetermined, significa que Dios ha predeterminado, but He hasn't predetermined who is going to be saved, no ha predeterminado quién va a ser salvo. but He has predetermined in Romans 8. Ha predeterminado en Romanos 8. Let me get there. Romans chapter 8. Romanos And what verse 8, was that? I think she said 9:13. 9:13. Okay. No, it couldn't be 9:13. ¿Es 9:13 que me dijiste? El 9:13. 9:13 is what she's asking about. Oh, 9:13. Jacob, okay. I loved Esau. Okay. That word hated, Esa palabra aborrecí. it's not saying that God hates, in his heart he hates Esau. No está diciendo que Dios, que en su corazón Él odia a Esaú. That's not a real good understanding of the Greek term. Capaz no es un buen entendimiento del término griego. I can hate to do something, Yo puedo odiar hacer algo and it can mean that o aborrecer hacer algo. I dislike. Puede significar que no me gusta tal cosa. I don't like to do certain things. Hay ciertas cosas que a mí no me gustan hacer. And God has no choice Dios no tiene elección in the sense that when Esau gave up his en el sentido birthright, cuando Esaú rechazó su derecho del primer nacido. God was not going to take the birthright back from Jacob and give it back to Esau. Dios no iba a sacarlo de Jacob y devolverla a Esaú. It's more like choosing. Es más como elegir. Esau was chosen because he was firstborn, Esaú fue elegido porque fue el primer nacido and that was a right. y eso era un derecho, But when he gave up his birthright, pero cuando él rechazó eso, then God would not change that. entonces Dios después dijo, yo no puedo volver atrás, no puedo cambiar eso. So it's not like God hated something that he'd want to do something bad to it. No es como si Dios
lo odiaba y quería hacer algo malo a él. So that word, this is a good reason why we need to study those individual words. Esto es una buena razón por la cual debemos estudiar las palabras individuales acá. To really come to see there's something there that we're missing. Hay algo ahí que no estamos viendo. There's something there that we're not understanding. Hay algo ahí que no estamos entendiendo bien. And so when we go back and we can look in a concordance, Cuando volvemos atrás y vemos una concordancia, por ejemplo, and that can help us go and find probably another word that nos could va a ayudar a encontrar capaz better otra palabra better que explain. mejor explique. So it's not that, God hated Esau, No es que Dios odiaba a Esaú, that he didn't care about him. de tal forma que no le importaba nada a Esaú. It's just that Esau had made a decision, Es que Esaú hizo una decisión and God wasn't going to change his mind. y Dios no iba a cambiar su opinión. And it gets to be a little difficult to understand. Se pone capaz un poco complicado entender a veces. It's like this table Es como can esta mesa, represent por ejemplo, puede time representar in tiempo human history. La historia humana. He's not in time. Si esta mesa representa el tiempo de la humanidad, Dios no está dentro de ese tiempo, Él está fuera de ellos. It's like God looking into time, Es como si Dios está mirando el tiempo, and he can see the end from the Él beginning. puede ver el final del comienzo, And it's not that events are happening, y no and, es que eventos pasan, like with us, tomorrow's going to be a new day for como us. por ejemplo, para nosotros mañana será un nuevo día. There's no tomorrow for God. No hay mañana para Dios. We are in Nosotros estamos a state of time, but God's not. dentro de un espacio de tiempo, pero Dios no lo está. So everything that is there Todo lo que está ahí has pretty well been done. It's already been ya done. se hizo en la forma de decir. O sea, Dios ya lo ha visto. That's why God can say that Por eso Dios puede decir, por ejemplo, Christ was crucified Cristo fue crucificado before the world was ever brought into existence. antes que existió el mundo. Because it's happened as far as God is concerned. it's En la already mente de Dios, una forma de decir, ya sucedió. happened. But now we can't see that. Ahora, We- nosotros obviamente no podemos ver we- ello, We don't live in that realm. porque no vivimos en ese One day we espacio. will. Algún día sí. And so, just like with predestination, God Igual con doesn't la predestinación. predetermine who's going to be saved Dios and who's no going to be lost. predetermina quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo. It has been predetermined Ha that sido we predeterminado que nosotros are to be conformed into the image of Christ. debemos conformarnos a la imagen de Cristo. But that doesn't mean that God made it absolutely sure Eso no significa que Dios lo hizo absolutamente seguro. in God's, what should I say, in God's way of looking at it. La forma ver de Dios, He's given us everything possible that we can be conformed into the image of Él Christ. nos dio todo lo posible para que nosotros podamos conformarnos a la imagen de Cristo. He has given us His Word, Nos ha dado su palabra, and He has given us the Holy Spirit, nos ha dado el Espíritu Santo. and the Spirit will lead us into all Su truth. Espíritu nos guía a toda la verdad. And the Holy Spirit has given to us, makes available to us the power, the ability El to Espíritu obey the Santo Word de of God. Dios nos da el poder, la habilidad de obedecer la palabra de Dios. And if we don't obey the God, Y si no lo obedecemos, whose fault is that? Is that ¿de God's quién es fault? culpa? ¿Es culpa de Dios acaso? No, it's our No, fault es nuestra culpa. because it's our responsibility Porque es to obey nuestra God responsabilidad obedecerle and to trust Him and have y faith in confiar Him. en Él, tener fe en Él. When you do that, Cuando haces eso, then God is pleased with how you live. después recién Dios se agrada con la forma de vivir de And nosotros. you see here with Esau and Jacob, Vemos acá con Esaú y Jacob, God didn't predetermine that Dios Esau no would lose his predeterminó birthright. que Esaú iba a perder su derecho de ser el primer nacido. That's something he gave up. Eso es algo que Esaú rechazó. Now, how does that help us? Ahora, ¿cómo nos ayuda eso a nosotros? What should that mean to us? ¿Qué significa para nosotros?
we can give up our birthright nosotros podemos rendir nuestro derecho de primer nacido. We have a birthright Nosotros tenemos ese derecho because of God creating a new life in us porque Dios crea una nueva vida en through nosotros Jesus Christ. a través de Jesucristo. And so we have been born into God's family. Hemos sido nacido dentro de la familia de Dios. And God says He will treat Y us Dios dice que Él nos va a tratar as firstborn sons. como hijos, como el primer nacido de la familia. His firstborn sons Como el hijo primer nacido that God gives a birthright to. es a quien Dios da el derecho, esa responsabilidad especial. He tells us about that in the Bible, Nos cuenta de ello en la Biblia. and He tells us not to give it up. Y nos dice que no debemos rechazarlo. Now, how can we give it up? ¿Cómo podemos rechazarlo? We can give up our birthright in the eyes of God Podemos rechazarlo en los ojos de Dios when we refuse to obey God's word, cuando rehusamos obedecer la palabra de Dios. when we refuse to learn about God Cuando rehusamos aprender de Dios and serve God. y servir a Dios. Serve God isn't going to be a hard El task. servir a Dios no es un labor difícil. It's not something we're going to hate to do. No es algo que debemos odiar hacer. God wants us to be happy, Dios quiere que estemos contentos to experience life that we cannot experience in the flesh para experimentar una vida que no se puede experimentar en la carne, by following the ways of the por world. seguir la forma de vivir del mundo. I don't want to follow the ways of the world. Yo no quiero seguir la forma de vivir del mundo. I live in the world. Ahora yo We do vivo en all este do. mundo, todos vivimos acá en este mundo. But we don't have to, the Bible doesn't tell us to live according to the world, Pero Dios no nos dice en su palabra que debemos vivir conforme al mundo. because the way people live according to this world, it's under the influence of Satan. El que vive conforme a este mundo está bajo la influencia de Satanás. Now Christ has rulership over this, Ahora Cristo reina sobre todo esto, over the world, over sobre the el earth, mundo, sobre la tierra, but Satan is still the angel in charge over pero the earth Satanás todavía es el ángel a cargo de la tierra. until until God has a sufficient number of Yo creo que hasta que People. Dios tiene suficientes personas to replace the angels para reemplazar los ángeles and their rule over the earth. y su reinado sobre la tierra. And do we not know that we're going to judge angels? ¿No sabemos que la palabra nos dice que vamos a juzgar a los mismos ángeles? It's not now, No es ahora, but we can. We're going to be able to judge angels pero vamos a poder juzgar a los ángeles when we get into the new, the millennial kingdom, to cuando start with, entramos en el reino milenial, por ejemplo, and then in eternity. y en la eternidad. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Well, we discover that as we Descubrimos read the eso Word of mientras que God. leemos la palabra de Dios. What we're going to be doing during the millennial kingdom. Lo que vamos a estar haciendo durante el reino milenial. There's still going to be an earth Todavía va a haber una tierra, just like this, igual que ahora, but it's going to be different pero va a ser diferente, because when Christ comes back to rule over it, porque cuando vuelve Cristo a reinar sobre ella, then there's going to be other changes va a haber otros cambios that take place. que va a llevar a cabo. So when the millennial kingdom starts, Cuando empieza el milenio, then Christ is going to have a new rule and a new reign over this earth. Cristo va a tener un nuevo reinado sobre esta tierra. And if we go to Revelation chapter 20, Y si vamos a Apocalipsis 20, we find that Christ comes back in Revelation 19. vemos que Cristo vuelve en Apocalipsis 19 And when Christ comes back, we can read on in chapter 20. y podemos seguir leyendo en el capítulo 20
And Satan is going to be taken and placed in a pit and Y chained vemos que there so he Satanás can't get out. se lo toma y lo pone en un pozo con cadenas donde no puede salir. And then Christ is going to be, he's going to start setting up the rule Y over the Cristo va a earth. empezar a reinar sobre la tierra. But Satan has to be removed. Pero Satanás tiene que ser removido antes. And he tells us in that Revelation 20, that's a important chapter to Es un read. capítulo importante para leer. Because it tells us about the beginning of that millennial kingdom. Ahí en Apocalipsis 20 que nos comienza del principio del milenio. And so we get more information from the Old Testament. Ahí obtenemos más información también en el Antiguo Testamento. You can read about Israel Puedes leer de Israel, is going to be put back in the land. Dios lo va a devolver a su And when they're tierra. in the land, Y then cuando están ahí, they're going to have control over that land. van a tener control sobre esa tierra. A lot more land than what they have in front of them today. Mucho más tierra de lo que tienen ahora mismo. All the land that God has promised. Ellos en ese momento van a tener toda la tierra que Dios ya le ha prometido. Even in the past, when they had the temple in Aún en tiempo pasado, cuando Jerusalem, tuvieron el templo en Jerusalén, they still didn't rule over all the land that God said He was going to give to them. ni siquiera en ese momento reinaban sobre toda la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. So that's to come. Eso that's va a yet venir future. más adelante. But Israel is going to rule over all the other nations of the world. Israel en ese momento reinará sobre todas las naciones del mundo. Now, most people in the world don't know that. Ahora, la mayoría de las personas en este mundo no saben eso. They don't know it because they haven't read the No book. saben porque no han leído el libro. They aren't saved. No son salvos. They don't know what God has said. No saben qué ha dicho They don't know Dios. what God has planned. No saben qué ha planificado Dios. But we can know. Pero nosotros podemos saber. That's why, well, we go all the way back into Genesis Eso porque volvemos hasta Génesis and we find out why there's conflict in the Middle East y today. vemos por qué hay conflicto en el Medio Oriente hoy día. More concern about the Middle East than any other place on the earth. Siempre hay más enfoque en el Medio Oriente que cualquier otra parte del planeta. Because that's where God starts His Word. Porque ahí es donde Dios comienza su palabra. That's where God began Adam and Eve in the Ahí garden. donde Adán y Eva empezó en el huerto de Edén. And that's where it's going to end. Y ahí es donde va a terminar todo. Because the nations around that are going to come against Israel. Porque las naciones alrededor de ahí van a venirse en contra de Israel. Now, why do they have that kind of hatred ¿O towards por qué Israel? tienen ellos ese odio contra Israel? Because it goes back to Esau and Jacob. Vuelve a Esaú y Jacob. Actually, it goes all the way back to Genesis chapter 3, La verdad, vuelve hasta aún más atrás a Génesis 3 y 4. where you have Adam and Eve had their first two children, Tenés Adán y Eva tuvieron sus primeros dos hijos and one kills the other. y uno mata al otro. Why? ¿Por qué? It was over a religious issue. Por un tema religioso. Starts right off. First thing in the book, in our Bible, is that religious issue. Lo primero que vemos ahí es un dilema religioso. And that's continued all the way through time. Eso ha continuado a través de todo el tiempo. Christians against Muslims. El cristiano contra el musulmán. and, Christians, Rome, the Catholic Church, En Roma, la Iglesia Católica, they persecuted believers in the Bible ellos perseguían a los que creían en la palabra de Dios, because they weren't of the Catholic Church. porque no eran parte de la Iglesia Católica. Catholic Church had a time period where Hubo un periodo de tiempo donde la Iglesia Católica, Crusaders, I don't know if you've done much study no about sé si Europe, han estudiado mucho de Europa, capaz, o mucho estudio, but there were armies from France and pero hubo England ejércitos de Francia, de Inglaterra and Spain, y de España, and they fought against each other. y peleaban el uno el otro entre ellos. They were fighting against the Muslim, Ellos peleaban en contra del musulmán, but the Catholic Church also was guilty of killing a lot of Jewish people. pero la Iglesia Católica en su tiempo también fue culpable de matar a muchos judíos. I don't know
you knew that or not. No sé si sabían eso, ¿no? These are things that you can find out by Entonces reading history son books. cosas que puedes aprender a través de leer libros de la historia. And so, why did the Catholics persecute the Jews? ¿Por qué el católico perseguía al judío? Goes all the way back to the time of Christ Vuelve al tiempo de Cristo. and the Apostle Paul. Y el apóstol Pablo. The offer of the heavenly rule over the earth was offered unto Israel. El reinado sobre los cielos fue ofrecido a Israel por Dios. And they rejected it. They Y ellos rejected lo Christ. rechazaron a Cristo. So when when Romans came in and destroyed the temple Cuando in entran 70 romanos AD, en el año 70 y destruyen el templo, then Jews were scattered all over the los place, judíos en ese momento se esparcieron por todas partes. and the sacrificial system ended Y se terminó el sistema de hacer sacrificios. because it wasn't needed anymore. Ya no hacía falta más. Christ was the one sacrifice for Cristo all time. fue el sacrificio suficiente para todos los tiempos. And so Israel's been spread all around the world, even Israel ha here in sido esparcido a Argentina, través de todo el mundo. and it's because of that time they just Y por ese rejected tiempo, God porque and ellos Christ. rechazaron a Cristo. And there's coming a day, Y vendrá un día. if you, well, if ¿Puedes we have ponerme the, la imagen, por favor? ¿No sale? where are the phone? Should come up in a second, I think. Ahí estamos. All right. There it is. So the church starts here, La iglesia empieza acá. and we figure it's probably around the time of Pentecost. Creemos que es alrededor del tiempo de Pentecostés. That's when the Holy Spirit came upon the. Ahí es cuando el Espíritu The Santo disciples. viene sobre los santos. It wasn't the person of the Holy Spirit No fue la persona del that Espíritu is Santo emphasized in the Bible. en la cual se enfatiza la palabra de Dios. Luke chapter 24, En Lucas 24 and at the end of that chapter, y al final de ese capítulo, Jesus told the disciples to go to Jerusalem and Cristo wait le dice a los apóstoles que vayan a Jerusalén a orar until they received power. hasta que reciban poder. Now that's what the word says. Ahora eso es lo que la palabra dice. And we go into Acts chapter 1 and 2, Vamos a Hechos 1 y 2 and we find that they were there in this upper room. y encontramos que ellos estaban ahí en ese aposento alto, en ese En- cuarto arriba. I don't know, are you familiar with that passage? ¿Están familiarizados más o menos con este pasaje? Where they were up there praying, Estaban ahí orando in a wind like came through y viene un the viento room. a través de la pieza. And this is why we need to read God's word Por carefully. esto debemos leer la palabra de Dios cuidadosamente. Sometimes we read it too A fast veces lo leemos muy rápido and we don't think about it y right, no pensamos bien and we end up with wrong y statements. terminamos con frases We draw wrong incorrectas, o sea, con conclusiones incorrectas. It appeared Hubo una apariencia that there was a flaming tongue of fire que había una lengua de fuego that went over the disciples. que pasó sobre encima de los And apóstoles. there were other people in that room too. Y hubo otras personas también en ese cuarto. That's what it appeared. Así fue la apariencia. Now when Christ was baptized, Ahora, cuando Cristo fue bautizado, anybody remember what appeared ¿alguien over recuerda Christ? qué apareció sobre él? A dove, A dove. una paloma. And a dove was an emblem of the Holy Spirit. El paloma era un emblema del Espíritu Santo. Now, the flaming tongue is another emblem of the Holy Spirit. Ahora, esa lengua de fuego también es un emblema del Espíritu Santo, But it's an emblem, it signifies his power. pero significa su poder. Now, how do we know they received power? ¿Cómo sabemos que ellos recibieron poder? We read on a little bit more Leemos in un that poquito chapter, más adelante en el capítulo and we find that all of a sudden Peter got up to preach, y encontramos que Pedro se levanta a predicar, and he started preaching, empieza a predicar and it tells us that everybody heard y nos dice que todos oyeron what he said in lo their que own él dijo language. en
Ellos dijeron en su propio idioma. They heard Ellos escucharon in their own language. en su propio idioma. Now, this was a time at Pentecost. Ahora, este momento en Pentecostés, There was at least 1 million people, Que hubo- Jews that were there, por lo menos 1 millón de judíos en Jerusalén, because they were commanded to be there, porque Dios le había mandado que vayan according ahí, to the word of de God acuerdo a in la the Old palabra de Testament. Dios en el Antiguo And Testamento. so they were there, Estaban ahí and they were from all sorts of different y nations. venían de todas las naciones. And they've been in these different nations ever since they were Habían scattered estado en esas naciones desde hace over muchos años 500 years antes, before that. hasta unos 500 años antes. So they came from different areas and they were speaking different Venían de languages. diferentes lugares hablando otros lenguajes. And so there was multitudes of languages that Así were había represented there. multitudes de lenguajes representados en Jerusalén en ese tiempo. But they all heard the message Pero todos escucharon el mensaje in their own tongue en su propia lengua, because the message was for all of them. porque el mensaje fue para todos. And they were Jews. Y fueron judíos. They weren't Gentiles. No fueron gentiles. Gentiles didn't go there to worship during, El gentil during no iba a the Jewish Jerusalén a holy adorar a days. Dios. So it was the Jewish people that were there, Fue el judío and the message that Peter preached, que estaba ahí y el mensaje que predicó he was Pedro, telling them about que él les Christ, cuenta sobre Cristo, their promised Messiah, el Mesías prometido, who all the way through the Old que a Testament través de todo el scriptures, Antiguo Testamento we have information about him in there, tenemos información de él and they ahí. should have Y known tendrían que haber sabido who Jesus was quién era Jesús and receive him as their y haberlo Messiah, recibido ese día como su Mesías, but they rejected him. pero lo rechazaron. But out of all those million or so that were there, De ese millón aproximadamente de personas que estuvieron ahí, thousands got saved. miles se convirtieron. But the message that God wanted to get across to them was to their leadership, El mensaje que Dios quería comunicar a ellos fue al liderazgo de ellos. the ones that were leading them in the religious sacrifices and everything before. Los que los guiaban a ellos en las cosas espirituales, en los sacrificios. So some got saved and a lot of them didn't. Algunos aceptaron a Cristo, otros no. But we see the Holy Spirit working there. Pero vemos ahí el Espíritu Santo trabajando. And the Holy Spirit works in special ways. Y el Espíritu Santo trabaja en formas especiales. You read about signs and wonders Vas and a leer de miracles. señales, en milagros, Those signs, wonders, and miracles in the Gospels. esas cosas en los evangelios. They didn't go to lost. They didn't go to Gentiles. No, They went. They no. were all performed in the front of the Jewish people. Todas esas señales, milagros, prodigios, todas esas cosas que sucedieron no fueron para los gentiles, sino para los judíos en ese momento. That was to prove to the people Era para comprobar al Jesus- pueblo judío that que Jesus was their Jesús Messiah. era su Mesías. And they should have known that. Y ellos tendrían que ya haber sabido They eso. would go to the synagogue. They were taught the word Ellos of God. sí fueron a la sinagoga, le habían enseñado la palabra de Dios. And they should have known. Tendrían que haber sabido, But they rejected him. pero lo habían rechazado. Whose fault was that? ¿De quién era la culpa? Their fault. De ellos. Esau and Jacob. Esaú y Jacob. It was their Culpa fault. de Esaú. Now we have God's word today. Ahora hoy tenemos la palabra de Dios. And God tells us what Jesus has done for us. Y Dios nos dice lo que ha hecho Jesús por nosotros. And he invites you and me Y nos invita a nosotros to believe the message a that God creer el has said mensaje que Dios nos ha dado and the sacrifice that Christ y al did. sacrificio que Cristo ha hecho. And so when we say yes to the word Así of cuando God decimos sí a la palabra de Dios and we agree with God, y nos ponemos de acuerdo con Dios, we can be born again. podemos ser nacidos de nuevo. Why? ¿Por qué? Because of what Jesus did on the Por lo que cross Jesús hizo en la cruz. and the message Y el that's given to mensaje que us. nos había dado la Escritura. All we can do is to believe it and accept it. Todo lo que podemos hacer es creerlo o aceptarlo. And that constitutes salvation. Y eso constituye en la salvación.
We don't have to be like the Catholic No tenemos que ser como un católico and get down on our hands and y knees ponernos de rodillas and crawl up steps. y ir subiendo los escalones. And there's a group of people in the Philippine Islands, Hay un grupo de filipinos en las islas Filipinas. and there's people over there Hay personas ahí that offer themselves to be nailed on a cross. que se ofrecen a sí mismos para que los claven en una cruz. Now they don't take the sword, the spear in the side, Ahora no le meten una espada en su costado. and it wouldn't do any good if they did. Y no le haría ni un bien si lo harían, obviamente. There's only one Savior, Solo hay un Salvador. only one Savior. Solo un Salvador. Nobody has to die again. Nadie tiene que volver a morir. And anybody else in the flesh like this, Y cualquier otro humano como nosotros en la carne, this is sinful flesh, esta carne es pecaminosa. and sinful flesh cannot offer a remedy Y for other sinful alguien flesh. con pecado no puede ofrecer un remedio a otro. That's why Christ was without sin. Por eso Cristo fue sin pecado. His birth wasn't a normal birth. Su nacimiento no fue un nacimiento normal. Well, the birth was, the conception Bueno, was not. el nacimiento sí, pero la concepción no fue normal. I love Luke chapter 1. Me encanta Lucas capítulo 1. Oh, what it tells about the angel that comes Nos dice del ángel que viene and declares to Mary y declara a María that she was going to have a child. que ella iba a tener un hijo. She says, but I haven't known anybody. Y ella le dijo al ángel, yo no he conocido a ninguno. And the angel says, blessed are you El among ángel le women." dice, bendecida eres entre las mujeres. See now, remember, we live according to every word that comes from the mouth of God. Recuerda, vivimos de cada palabra que viene de la boca de Dios. That's why we need to be careful when we read, Por eso debemos tener cuidado cuando leemos la that we palabra. think about every word. Y Read debemos slow. pensar en cada palabra. Read slow. Capaz leer más lento. If you can't read fast, Si no puedes leer rápido, you're blessed. estás bendecido. You're blessed of the Lord. Tú sos bendecido de Dios. I tried to learn how to read fast. Yo he tratado de aprender a leer rápido. Well, maybe my eyes could read fast, Capaz mis ojos pueden pasar por las palabras rápido, but my brain didn't remember fast. pero mi cerebro no recuerda rápidamente. Mine remembers slow. El mío recuerda lentamente. And I think that's why God gave me this type of work to do. Y creo que es por ello que Dios me ha dado este tipo de trabajo. Read slow. Leer lentamente. The angel said to Mary, blessed art thou El ángel le dijo, bendecida eres tú among women, entre las mujeres, not above. no sobre las mujeres. What has the Catholic Church done? ¿Qué ha hecho la Iglesia With Católica Mary. con María? Elevated her Lo ha elevado even higher than Jesus Christ aún más himself. alto que Jesucristo mismo. And when I was in the Catholic Church, Cuando yo estuve en la Iglesia I Católica, used to pray to Mary. yo oraba a María, I used to pray to the saints. oraba a los santos, God never said to do that. pero Dios nunca dijo que haga eso. He said, pray to me. Él dijo, ora a mí. He's the one that has the power to answer. Él es el que tiene el poder para contestar. But you see, I was taught wrong. Pero fíjate que a mí me enseñaron incorrectamente. And it wasn't until after I got Y saved no fue hasta después de recibir a Cristo como and Salvador. I had people to help me Y tuve personas see que me ayudaron a entender, ver la and palabra, understand the truth that's in the Word entender of God. las verdades que están en la palabra de Dios. And that set me free. That Que me hizo delivered me. libre, me That liberó, saved me from that false system. me salvó de ese sistema falso. I've been delivered Fui liberado from the false word that was taught me when I de was las young. palabras falsas que se me habían enseñado cuando fui joven. But I thank the Lord. Pero doy gracias a Dios. I thank the Lord that I learned about Christ. Doy gracias de que había aprendido sobre and, Dios. and I knew his death, his burial, Supe resurrection. de su muerte, su sepultura, su resurrección. I knew all about that. Supe de todas esas cosas.
but I didn't know him. pero no lo conocía a él. I knew he died on the cross for my sins, Sabía que había muerto por mí en la cruz, por mis pecados, but I didn't know any better because I didn't have the Spirit of God to teach me. pero no reconocía bien porque no tenía el Espíritu Santo de Dios que me enseñe. And so I was taught to go to the priest and Entonces me enseñaron, anda al sacerdote, confess my sins to the priest. confiesa tus pecados a él. And I did that Y yo hacía eso, 20 years. 20 años de mi vida. Well, maybe not 20 years. Capaz no 'Cause, 20. I think it was when I was about 10 years old that I was allowed to go to the priest to Creo que confess my sins. the creo que first recién a time. los 10 años me permitieron ir a confesar mis pecados. I didn't know nothing about sins. Y yo no sabía nada antes de eso. I'd go in Yo no sabía, Eh. y entraba and I'd say a bunch of things. y le decía un montón de cosas Oh, al sacerdote. I cursed. I took the name of God. Yo le dije, he tomado el nombre de Dios en vano And I did that 10 times. y lo he hecho 10 veces. You know what I was doing ¿Sabe qué estaba in front haciendo? of the priest? Ante el sacerdote, I was lying to him. estaba mintiéndole. I didn't keep track in a Yo notebook. no, on yo no the tenía sins, how récord de many todos mis times pecados. I said this and that. No and sabía did cuántas this veces and había that. hecho esto, aquello, dicho esto, aquello. So in essence, I was right there in front of the priest, En esencia, asking forgiveness of sins. estaba ante el sacerdote pidiendo perdón por mis pecados And what I was doing, I was just lying to him. y solo le estaba mintiendo. You see how confused people can get ¿Ves qué tan confundida una persona puede llegar a estar when they don't know the Word of God cuando no sabe la palabra de and they Dios don't hear the Word of God right? y no escucha correctamente la palabra de Dios? You've got a lot of people here Somos varios acá esta that are tarde. just like what I was. Y así tal cual como yo fui. Oh, anyway, I guess I wanted to let's go to the Vamos a ir Gospel of Matthew. a Mateo. I want to show you something. Chapter 16. Vamos a ir a Mateo 16. You might have heard some messages from this portion of Scripture. Capaz has escuchado mensajes de esta porción de la Escritura. I knew this portion of Scripture as a Roman Catholic, Yo lo conocía como un católico, but I didn't know what it really meant. pero la verdad no entendía bien qué significaba. Again, I didn't have somebody to show me. De vuelta teach no me. tenía alguien que me muestre. Jesus had his disciples around him, Jesús acá tuvo sus discípulos con él. and he'd been teaching them, Le había estado enseñando and then he would send them out y to después go los mandaba and tell other people a contar a otros what Jesus had told them. de lo que Cristo ha hecho, les había dicho a ellos. And that is a picture. Eso es una imagen. That's a picture how it's to be with you and with me Es una today. imagen de cómo tú y yo debemos ser hoy día. We learn truth about Jesus Christ. Aprendemos verdad de and Jesucristo then we take them, then we go out and then we witness to others. y We después tell debemos others salir a hablar a otros de lo mismo, what we've learned. de lo que hemos aprendido. We all should do that. Todos acá debemos Now, hacer eso. You may be like I was. Tú capaz sos como yo fui. It was hard for me to go and see somebody else face to face. Para mí era muy difícil ir a enfrentar a otra persona cara a cara. Maybe people I didn't know, Gente que no conocía and even people I did know, y aún personas que yo conocía. and tell them what happened to me. Y decirles lo que había sucedido en mi vida. Your testimony. Tu testimonio. How you come to know ¿Cómo vienes that you were a sinner, a conocer que tú eres pecador? and how you first heard about Y de Christ, cómo recién escuchaste, entendiste de Dios. and the day that you received Christ as your Savior. Y el día que recibiste a Cristo como Salvador. That's something only you know about, Eso es algo que solo tú conoces. and you know the best. You know everything about Y that sabes day, todo lo que sucedió that time. ese momento, ese día. and that is your Y testimony ese es tu testimonio. of how God stepped into your De life cómo Dios entró en tu vida and brought His word to your y ears, trajo su palabra a tus oídos. and the Spirit of God touched your Y el heart, Espíritu de Dios tocó tu corazón. and you got saved. You Y responded to that. recibiste el regalo, la vida eterna. Nobody knows that as good as you do. Nadie lo sabe tan bien como tú lo sabes. That's what I found. Eso I es lo que could yo he use the encontrado, most.
que me sirve aún más que todas las cosas. Oh, I like to meet Roman Catholics Me encanta hablar con el católico romano, because I was there. I done that. porque yo estuve en sus zapatos, yo he hecho lo que ellos hacen. And I know how God worked in my life. Y yo sé cómo Cristo obró mi vida. And so I'm able to share with Catholics Y ahora tengo la oportunidad de compartir con otros católicos. because I know of some of the things that they think and how Yo they, entiendo algunas de las cosas que ellos piensan. and so I can tell them Yo les puedo what decir Jesus has done lo and que what he Cristo offers. ha hecho y lo que Well, ofrece. Peter and the other disciples, they went out and they shared. Acá Pedro God- y los otros what discípulos Jesus told salen them. y comparten de Cristo. Then they came back. Y ellos And volvieron. when they came back to Jesus, he said, "Now tell me what are people saying?" Y, Verse él 16, y vuelven a 13. Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente? Verse 13. Versículo 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say I am?" Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? What should they have said? ¿Qué tendrían que haber dicho ellos? Well, the answer that really was the right answer was Jesus is the Messiah. La respuesta correcta que tendrían que haber dicho es, He is the- Jesús es el Mesías. He's the promised one Él es el prometido, that's promised in the Old que Testament fue scriptures prometido en el Antiguo Testamento, that God would send que Dios iba a mandar and God would deliver them y que Dios iba a liberarlos from their sins. de sus pecados. Now, we read the word salvation a lot of places in Scripture, Leemos en muchas partes de la Escritura que usa la palabra salvación. especially in Jesus' day, the only place they could find it was in the Old Testament. En los tiempos de Jesús, el único lugar que estaba era en el Antiguo Testamento. But salvation is a word that means deliverance, Pero salvación es una palabra que significa liberación. and that word deliverance doesn't always mean born again. Y esa palabra de ser liberado no siempre significa ser nacido de nuevo. God delivered his people in a number of different ways and Dios circumstances. liberó a su pueblo de muchas formas, en diferentes circunstancias, de He muchas delivered cosas. them out of bondage in Egypt. Los liberó de la esclavitud en Egipto, por ejemplo. He delivered them when they went astray and they were persecuted. Los- God delivered them from that. Los liberó cuando ellos se apartaron de Dios. I like the word deliver. Me Deliver. encanta esa palabra de ser liberado. Because I was thinking everywhere I saw the word salvation, it meant born again, born again. Yo pensaba antes que cada vez que la Escritura usa la palabra salvación significa nacido de nuevo. And you see, that was a problem Pero eso era un problema, because I wasn't understanding Scripture right. porque no estaba entendiendo bien la Escritura. So God brought some people around my way and some studies, and I learned the truth. Dios trajo algunas personas a mi vida y aprendí la verdad. Well, here the disciples started answering, and they said, verse 14, Acá en el versículo 14, some say you're John the Baptist. ellos dijeron, unos Juan el Bautista, Some says, he's Elias. otros Elías. Yeah, he's this promised prophet Él es el profeta prometido, who was supposed to come que tenía que venir and pave the way of the Lord. You know, y pavimentar el Introduce- camino para Cristo. Others said, he's Jeremiah, Otros dijeron Jeremías or he's just another one of the prophets. o alguno de los profetas. They didn't know their Bible very well. No conocían bien su Biblia. Now, he was their Messiah, Él era su and the Mesías. time was right. Y el tiempo era correcto. And he was prophesied in numerous places in the Old Testament, En el Antiguo Testamento se había sido profetizado muchas but they veces, didn't recognize him. pero no lo reconocieron. So, verse 15. Versículo 15. So Jesus said, then, but who do you say that I am? Y Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Que soy yo? And that's a good question for us today. Es una buena pregunta para nosotros Who hoy do día. you say Jesus is? ¿Quién dices tú que Jesús es?
When you know Jesus as Savior, Cuando conoces a Jesús como Salvador, then you'll say the right answer. dirías who he is. la respuesta correcta. You'll know He is the promised Messiah. Vas a saber que Él es el Mesías You know prometido. that He died on the cross for Vas your a saber sins. que Él murió en la cruz por tus pecados And that He set us free. He y paid que the nos penalty. liberó de la penalidad del pecado. We're no longer under the penalty of Ya no sin estamos bajo el pago, la penalidad del pecado, because we've accepted what Jesus did for porque us. hemos aceptado lo que Cristo ha hecho por nosotros. And Simon Peter answered, verse 16, and said, Acá en el 16, respondiendo Simón Pedro, now here's the dijo, right answer. acá está la respuesta He says, correcta. you are the Christ. Tú eres el Cristo. The word Christ La palabra Cristo means Messiah. significa Mesías. He was the promised one. Él era el prometido. When it talks about the Messiah, Cuando habla del Mesías, it's talking about the one sent from God habla de que Él fue mandado por Dios to do a special work. para hacer un trabajo especial. That's not a name. No es un nombre, It's a title. es un título. What should I say? It's who He is. Es quien Él es. And so He says, you are the Christ, Él the dijo, Son tú eres el Cristo, of the el living Hijo God. del Dios viviente. That's who He is. Eso es He is quien the Él es. Messiah, El Mesías, who is the Son of the living God. que es el Hijo del Dios viviente. In our Bible, we read Jesus Christ the Lord. En nuestra Biblia leemos Jesucristo, So el Señor. there's three words that we need to pay attention Hay to. tres palabras que vemos ahí que tenemos que dar atención. And we read that twisted in different ways. We might read Jesus Christ the Lord. Podemos leer, por ejemplo, Jesucristo, el Señor, Or we could read the Lord. Sometimes we read the Lord Jesus Christ. o a veces leemos el Señor Jesucristo, Or we could read Christ Jesus the Lord. o podemos leer Cristo Jesús el Señor. Now, whichever word comes first, Cualquiera sea la palabra que viene primero, if it's the Lord Jesus Christ, si es el Señor Jesucristo, the emphasis, the main part of who He is el énfasis de quién Él es always stated first. siempre se dice primero. If it's the Lord Jesus Christ, Si es el Señor Jesucristo, then that passage is talking about the Lord ese first, pasaje His está hablando lordship primeramente de que Él es Señor over His humanity. sobre su humanidad. If it's Jesus Christ the Lord, Si es Jesucristo el Señor, then the emphasis entonces ahí el appears énfasis in His humanity, está sobre su humanidad. because Jesus is Porque His human name. Jesús es su nombre humano. And if it's Christ Jesus, Y si es Cristo Jesús, then it's His messiahship entonces es su parte de ser Mesías, that's being emphasized in that passage. la cual está siendo enfatizado acá. That's good to know, Eso es bueno saber. because it helps us understand the passage that we read that in. Nos ayuda a entender el pasaje en la cual donde leemos. I don't know when I ever learned that. I forget. I didn't learn it in school. No recuerdo cuándo aprendí esto, pero ya hace mucho tiempo. It's strange Es extraño. how you can go to school, go to seminary, Como puedes ir al colegio bíblico, al and learn a seminario, lot of things, aprender muchas cosas, but there's so much we didn't learn. pero hay tanto que no aprendes. We don't learn it all. And I went, let's see, I went 4 years in college, and then about another 6 years in seminary. Yo hice como 4 años en el colegio bíblico y otros 6 años en el seminario. But I didn't hear any messages on that. I didn't hear any teachers Nunca tell me about escuché un mensaje de este tema y nunca escuché un profesor enseñar de ello. that. And I understand. Yo entiendo. Too much to know. You could go to, once Hay- you get into God's school, you can go in there Hay for the rest tanto of your days. por saber porque cuando tú entras en el colegio de Dios, tú puedes estudiar toda tu vida y nunca llegar al final.
We keep learning. Seguimos aprendiendo. And that's what keeps me going back to the Word to learn more. Eso es lo que me mantiene a mí volviendo a la palabra para aprender más. Because God wants, He's got more in there for me to learn. Él tiene más ahí para que yo pueda And aprender. He's got more in there for you to learn. Y tiene más para que tú puedas aprender. Don't be afraid to get in the Word of God. No tengas miedo de entrar en la palabra de Dios. Because you got a teacher Tú tienes un maestro that is free and no cost. que no tiene costo, es gratis. I had to pay money when I went to school. Cuando yo fui al colegio tuve que pagar dinero. I like God's school. Me encanta el colegio de Dios. Number one, you can't get any better teaching than what Número He gives uno, no puedes recibir una enseñanza mejor de la cual que Dios te pueda dar. you. And it comes at a very economical price for everyone. Y viene a un precio muy accesible para todos. It's free. Es gratis. I like free. Me encanta gratis. And this is what God offers to you and to me. Eso es lo que Dios ofrece para ti y para mí. Come, learn of me. Él dice, ven, aprende de mí, And Jesus said, and He said, I'm meek, I'm lonely. que soy manso lowly. y humilde. He has a meekness, a lowliness to Him. Él tiene mansedumbre. He said, come, learn of me. Él dice, ven, aprende de mí. That's His invitation to you and to me. Él es su invitación a ti y a mí. You don't have to go to school to learn. No tienes que ir a un You have to go colegio to his bíblico school. para aprender eso. You have to go to His school. Tienes que ir al colegio de Dios. He's Christ, the Son of the living God. Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. I love Jesus' answer. Me encanta la respuesta que viene And acá he de said to him, Jesús. Entonces le respondió Jesús, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Now listen to this next statement. Escucha esta próxima frase. Flesh and blood has not revealed it to you. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Where did he learn that? ¿Dónde él aprendió eso? Where did he know? When did that get into his heart? ¿Cuándo entró eso en su corazón? Doesn't tell us. No nos dice. But he said, Jesus said, but the Father which is in heaven. Jesús le dijo, sino mi Padre que está en los cielos. You cannot learn spiritual truth from me. Tú no puedes aprender verdad espiritual de mí. I cannot teach you that. Yo no te puedo enseñar. I can tell you about Yo it. te puedo contar de ello. But it's the Spirit of God Pero es that el will Espíritu teach you Santo de in your Dios que te heart va a enseñar en tu corazón the meaning of that el significado de ello and the importance of that y la statement. importancia de ello. And that tells us a lot right there. Ahí mismo nos dice mucho. It's God that teaches us Es Dios quien nos enseña through His Spirit. a través de su Espíritu. All we got to do is ask Him Todo lo que tenemos que hacer es and then get in the pedirle book. y entrar acá en el libro. You try that. Pruébalo, Try it. pruébalo. And test God. Y prueba a Dios. See what God will do with that Y in ve your qué va a life. hacer Dios con tu vida. And I believe the same thing will happen to you that happened to me. Yo creo que va a pasar lo mismo contigo que pasó conmigo. I'm not the same that I used to be. Yo ya no soy la misma persona que antes fui. I see things in the Word of God now that I never saw before. Yo veo cosas en la palabra de Dios ahora que jamás vi antes. And He'll teach you too. Él también te va a He enseñar. is not, the Bible tells us, He's not a respecter of persons. La Biblia dice, Él no divide a las personas, o sea, no respeta a diferentes personas. It don't make any difference if you're poor or rich. A Él no le importa si tú eres rico o pobre. It's no difference if you can't walk. No importa, a Dios no le importa si puedes if caminar o you're no. old or young. Si eres viejo o joven. Those things, that don't bother God a bit. Esas cosas no le molestan nada a Dios. It's you He's after. He wants Es each tú one quien of us. Él quiere. I cannot study the Word for my wife, Yo no puedo estudiar la palabra de Dios para mi esposa, but I share with my wife what I find when I study. pero sí comparto con mi esposa lo que encuentro cuando estudio. And she does the same thing. Y ella hace lo mismo conmigo. You see, two ¿Ves? become one. Dos. Se hacen uno. So I want a whole brain teaching me about the Word of God. Yo quiero que
todo a mi ser me enseña de la palabra de Dios. And when you look at me, I'm only a half a brain. Cuando tú me ves ahora mismo, solo ves la mitad de mí. I think that way, because La mitad de mi cerebro está if acá my hoy. wife's not here, I'm Porque only si no half está mi here. esposa, solo soy la mitad. You're seeing the half that's here. You're not seeing the half that's not here. Tú solo estás viendo la mitad que está acá, no la mitad que no está. Anyway, let's go to verse 18. Vamos a ver acá versículo 18. And Jesus said, Y also Jesús unto dijo, him, unto them, he said, and he's saying this to Peter, acá le dice a Pedro, upon this rock I will build my church. y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now think about this again. Ahora piensa en esto de vuelta. Upon this rock, upon that statement that he made, that Sobre esta frase que él dice o sobre esta roca, Jesus said, what did he say? ¿qué dijo Jesús? First word, I, Yo, not you, no tú, I yo will voy build a my edificar mi church. iglesia. The word church, La palabra iglesia, sometimes that's not the best word, I think, for capaz us to la palabra understand. iglesia no es la palabra más clara para entender. You might have a better chance at it than I do, Capaz tú lo entiendas mejor que yo, because I think your word is more closer to the Greek word than than English is. the word church. Yeah, it's ecclesia, is a Greek word. Sí, porque la palabra iglesia es más cerca a la palabra griega que lo que usa el lenguaje en inglés. It means assembly, Significa asamblea, assembly of people. una asamblea de personas. Jesus says, I will build my assembly. Jesús dijo, yo voy a construir mi asamblea, His group of people. mi grupo de personas. Now man gets in the picture Ahora el hombre entra a la imagen he does what man can do best. y hace lo que el hombre puede hacer He mejor. confuses everything. Él confunde a todos. We got the Baptist church. Tenemos ahora la iglesia bautista. And I taught a thing about churches and that before. Yo antes enseñaba una clase sobre las diferentes iglesias. There's over 100 different kinds of Baptist churches. Hay más de 100 diferentes tipos de iglesias bautistas. So Wow, I didn't know that. you didn't know that? That's a Oh lot. yeah, Wow. it's some weird stuff out there. Really weird. Hay But, cosas muy extrañas allá afuera. some people even name the church after Christ. Algunos Church of Christ. nombran la iglesia después de Cristo en la iglesia de Cristo. That's not the church of Jesus Christ. No es la iglesia de Jesucristo. You don't have a name like that. No es una iglesia de ese nombre. He's not a Presbyterian, Dios no es presbiteriano, not a Jehovah's Witness. no es testigo de Jehová, He's not a Mormon. no es mormón. He's not the Mormon church. No, he says, I will build my church. He didn't Jesús give it a dijo, name. yo voy a construir mi iglesia. You see, the focus isn't on the name. Mira, el enfoque no está sobre el nombre de la The iglesia. focus is on the body, El enfoque es en el cuerpo, the people. that en la make it up. asamblea, en las personas. That's why when I come here, Por eso cuando yo vengo acá, I've met you now, and los conocí a ustedes. you're part of my family. Tú eres parte de mi family. familia. Somos familia. We're family in the Lord. Somos familia en Cristo. We can eat empanadas anytime Podemos we comer want empanadas cualquier tiempo que queramos and have fellowship. y tener compañerismo. But what Jesus said there, I will Pero lo que dijo build Jesús, yo my church. edificaré mi iglesia. So it's God. It's Christ that's building it. Es Cristo la cual está construyendo su iglesia. And then he even says, even hell won't stand against this. Y después dice que aún el Hades o aún el infierno And that's the devil. no puede prevalecer contra ella. Eso es el diablo. He can't prevent this from Él happening. no puede prevenir que esto pase. And he can't prevent anything that we do, Él no puede prevenir ninguna cosa que hagamos. even though he tries to confuse us, Aunque and nos trata de confundir, distract us. distraernos. Remember who side you are on. Recuerda de qué lado tú estás. You're on the Lord's side. Tú eres del lado de Jesús. You can't be on a better side. No puedes estar de It's the mejor lado. right side. Es el lado correcto.
Okay, with that, let's go ahead and close, take a break. Vamos a tomar un recreo de 5 minutos, ¿sí? Bien cortito, y continuamos un rato más. Okay, any questions up to this point? ¿Alguna pregunta con lo que hemos cubierto hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sí. What you said about this Holy Spirit. Claro, quiero saber, dice que hay gente que dice que habla en lengua. There's people that, ¿Cómo uno sabe? that say they talk in tongues. They say they have the Holy Spirit. I had some good friends when Tuve I unos was on buenos the island of amigos St. Thomas. cuando estuve en Santo Tomás. Está prendida la música todavía. Sí, puede apagar. And they come from a Pentecostal background. Ellos vienen de un trasfondo pentecostal. And when talking with her one day, Hablando con ella un día, she said that she was taught ella dijo, a mí me enseñaron that you couldn't be saved until you spoke in tongues. que no podía ser salvo hasta no hablar en lenguas. And I imagine there's a lot of people like that think that Y way. me imagino que debe haber mucha gente que piensa de esa forma. But I would say you can know that that's not right Yo puedo decir que tú puedes saber que eso no es correcto because there's nothing in Scripture that says that. porque hay nada en la escritura que lo diga. It's so easy for us to think one way and it be wrong. Es tan fácil para nosotros pensar de una forma y estar equivocados. The tongues that we find in the book of Acts Las lenguas que encontramos acá en el libro de Hechos is always language, siempre es lenguaje. not heavenly language, No un lenguaje espiritual de los it's cielos, language that people communicate es un with. lenguaje en la cual uno se comunica, se entiende. If I would get the gift of tongues, Si a mí me dieran el regalo de las lenguas, por ejemplo, I would like to ask for the tongue of Spanish si a mí me hubiesen dado el don de lenguas, yo hubiese pedido que me den español. because then I could come down here and I Si could puedo talk with venir y you. puedo hablar con ustedes. Then I wouldn't need my phone. No necesitaría mi teléfono. But no, tongues was for a purpose and for a reason. Las lenguas en ese momento del Pentecostés fue por una razón. Three things: signs, Tres cosas. wonders, and miracles. Señales, wonders, Pablo, milagros y maravillas. That Jesus did when he was here on Las earth. señales, maravillas y milagros que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra It was for a reason, fue por una razón and it was for particular people. y fue para unas personas específicas. If you read in the Old Testament, Si tú lees en el Antiguo Testamento, there was a time like with Moses vas a ver que hay un tiempo con en- Moisés, por ejemplo, in Egypt. en Egipto, He was there and he produced signs, wonders, and miracles. cuando él estuvo ahí y produjo señas y milagros, But Israel, pero Israel, it was really for Israel to know that he was sent by God. pero la verdad era para Israel, para que sepan que Jesús fue mandado por Dios. When Jesus was on earth, Cuando Jesús estaba acá en la tierra, he went around performing signs, wonders, and miracles. él iba en todos lados haciendo señales, milagros, And the reason that he was there in front of his people, the Jews, y again. la razón por la cual él estaba, recuerda, él estaba entre los judíos. Scripture tells us that signs, wonders, and miracles are for the Jew, La escritura nos cuenta que las señales, milagros y maravillas son para el judío. and philosophies and that's for the Gentiles. Y That's la what they think on. filosofía, eso es para los gentiles. But now the Gentiles, some Gentiles saw those things, Ahora, obviamente, algunos gentiles vieron esas cosas. but that's not what attracted, I guess that might have been what attracted them to Christ. Y capaz la atrajo a algunos a Cristo, It wasn't for them, pero no fue hecho para it was ellos. for the Jewish people Fue hecho para el pueblo judío, because the message that Christ had. por el mensaje que Cristo tenía para compartir. What was the message of John the Baptist? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? The kingdom
of God El reino de Dios at hand. está a mano. That was the same message that Jesus preached. Es el mismo mensaje que Jesús predicaba. The kingdom of the heavens was at hand. El reino de los cielos está a mano. And the kingdom of the heavens was for the Jew. Y el reino de los cielos era para el judío. They had the covenant relationship Ellos tenían ese pacto, esa amistad de pacto con Dios. with God. And so that was for them. Y eso era para ellos. And they rejected it. Y ellos lo rechazaron. Now there were some that believed it, Obviamente hubo algunos que creyeron, but not the religious leaders. pero no los líderes It religiosos. was the religious leaders that would lead the nation. Fueron los líderes religiosos que dirigían toda la nación. And the people would go to the leaders, Y las to those personas Jewish iban al leaders, líder religioso and they'd listen to the word of God being y taught, escuchaban la palabra de Dios de ellos. and they should have known. Y tendrían que haber sabido. That was the same message. Fue el mismo mensaje. If we look at Acts chapter 1, Si iríamos a we Hechos find in 1, Acts chapter 1, after Jesus had raised from the grave, después de que Jesús ascendió de la tumba, he stayed on earth for 40 days. Él se quedó acá en la tierra por 40 días. And what does it say that he did in those 40 days? ¿Qué dice que la escritura que Él hizo en esos 40 He días? taught them some more. Él les enseñó más. But what did he teach them about? ¿Pero de qué les enseñó? The kingdom of God and the kingdom of the heavens. Del reino de Dios, el reino de los cielos. Because that is what they were needing to hear. Porque eso es lo que ellos necesitaban escuchar. Throughout the book of Acts, A través del libro de Hechos it's that same message. vas a encontrar ese mismo mensaje. But signs, wonders, and miracles, speaking in tongues, they heard in their own language. Eso de hablar en lenguas, ellos cada uno escuchó en su propio lenguaje. They didn't have big speaker systems. No tuvieron sistemas de sonido como estos. And so they had, I think, the others in the group, somehow they heard and they proclaimed the message. I mean, 1 million people or so, thousands, hundreds of thousands of people, that's a crowd. Es muy probable que hubo cientos de miles de personas en ese lugar y todos oyeron. And no speaker system. No hubo un parlante. Either you can speak mighty, mighty loud, Ahora tú puedes hablar muy, muy fuerte or there was others that were placed around that were relaying y the capaz message había otros más afuera que iban repitiendo el mensaje para in que a se vaya más variety of lejos. languages. Pero todos oyeron en su propio lenguaje. That's what the power of the Holy Spirit. Eso es lo que el did poder del Espíritu those Santo days. hizo ese día. Now, the devil likes to confuse everything, A Satanás le encanta confundir todas las cosas. and I believe this is one of the things that he's used to confuse. Y creo que esto es una de las cosas que él usa para confundir. But we come back to the Word of God, Volvemos acá a la palabra de Dios and we see the Philippian jailer y vemos el carcelero in the Filipeo. book of Acts, and that's the only place in the whole Bible Vemos acá el carcelero en Hechos, es el único lugar en toda la Biblia that the question comes up, donde la pregunta surge, what must I do to be saved? ¿qué debo hacer para ser salvo? And what did Paul say to him? ¿Qué le dijo Pablo a él? Believe on the Lord Jesus Christ, Cree en el Señor Jesucristo and you shall be y saved. serás salvo. And your house. Y tu casa. That's the only way we can be saved. Es la única forma de ser salvo. Believe on the Lord Jesus Christ. Creer en el Señor Jesucristo. We receive the message, Nosotros recibimos el we mensaje, accept it in our heart, lo aceptamos en nuestro corazón, we confess it to God, lo confesamos a Dios, we're born again, somos nacidos de vuelta and we share it with other people, y después lo compartimos con otras personas, especially other believers, especialmente otros creyentes. and we begin a new life. Empezamos una nueva vida. Now, I didn't think much about a new life when I first got saved. Cuando yo recién recibí el regalo de la vida eterna, no pensé mucho en la vida nueva. I didn't know what God had recorded in the Word. No sabía que había escrito Dios en su palabra.
But after I had been saved for a while and I got in the Word of God and Pero I heard después some de messages, haber sido salvo un tiempo, me metí en la palabra de Dios then I began to understand what happened to me. y empecé a entender lo que había sucedido a mí. So that speaking in tongues, Ese hablar en lenguas. people put more emphasis upon that than they do Jesus Christ. A veces las personas ponen más énfasis en hablar en lenguas que en Jesucristo. Anything that's more important than Jesus Christ Cualquier cosa is an idol. que es más importante que Jesucristo es un ídolo. Jesus said to his disciples, "Seek you first the kingdom of God and his righteousness." Jesús le dijo a sus discípulos, busca primero el reino de Dios y su justicia. You have to seek him first, Tienes que buscarlo primero a Él and he'll put your life in order. y Él arreglará tu vida. And we need that. Y necesitamos eso. Okay. Muy bueno. I could use that up there again. I don't know ¿Podemos if poner la imagen? ¿Está? ¿No está? you got to punch it again. It just, I don't know where It must cycle out. it should come up in a second. Now, for some of you that have not been here last week, Para algunos de ustedes capaz que no estuvieron acá la semana pasada, I want you to see this, quiero que vean esta línea acá, that timeline, la línea de tiempo. and this is our whole Bible Acá está toda la Biblia representada right in front of our face. enfrente de nuestra cara. Now, it's not the written words, No son las palabras escritas, obviamente, but on this timeline we can see exactly what God has done in the past. pero acá en esta línea de tiempo podemos ver lo que Dios ha hecho en el pasado, What the Bible tells us about lo que la God Biblia in nos the past. dice del pasado. We can find exactly what God is doing today, Podemos encontrar exactamente lo que Dios está haciendo hoy día and we see what the book says that God is going to do in the future. y podemos ver lo que el libro dice que Dios va a hacer en el futuro. So here, the first 2,000 years, Acá los primeros 2000 años, God created the heavens and the earth, Dios crea los cielos y la tierra and then he fashioned the earth into a livable place for man, Él hizo la tierra en un lugar habitable para el hombre, and he created man, creó al hombre. and so we got all sorts of history. Tenemos un montón de historia acá. 2,000 years in 11 chapters in Genesis, the book of Hay Genesis. 2000 años en 11 capítulos de There's Génesis, a lot more chapters in Genesis. pero hay muchos más capítulos en Génesis. But that foundation is laid for all the things that follow Esa after that in the fundación está Bible. dada para todo lo que sigue después. Then we have the time period for Israel. Después tenemos un periodo de tiempo para Here Israel, with Abraham, que comienza con Abraham Genesis chapter 12. en Génesis 12. And Israel is still a part of God's program. Israel todavía es parte del programa de Dios hoy día. Now, he's taken a break from that program. Él está tomando Dios un recreo, por decir, de ese This went programa. about 2,000 years. Eso fue aproximadamente 2000 años. Then Christ came, Vino Cristo and now we got the Gospels and the book of Acts and y ahora the tenemos epistles, las epístolas, los evangelios, el libro de and Hechos, it tells us about the church. que nos cuenta de la iglesia. I think we're right about here Yo creo que estamos aproximadamente acá al final, ahora mismo, on our timeline. en nuestro tiempo de tiempo, So línea de tiempo. I think there's some major changes that are going to take place in the world. Creo que va a haber unos cambios muy drásticos que van a suceder acá en la tierra. God destroyed the world once by a flood back here with Dios Noah. acá en el principio destruyó la tierra una vez a través del diluvio. Here's an interesting thing. Acá es algo interesante. After the flood, Después del diluvio there was a sign hubo una señal that God gave que Dios dio to man. al hombre. Anybody remember that ¿Alguien sign? sabe with- cuál fue esa señal? The rainbow, Rainbow. el arco iris. That was God's promise Eso fue la promesa de Dios to mankind al hombre, that he would not destroy the que world Él again with a flood. nunca va a destruir el mundo de vuelta con agua. Now, who uses the rainbow sign today? Ahora, ¿quién usa el arco iris hoy día? We just kind of know it's been stolen by some other groups. Una forma de decir ha sido robada por otros grupos. And I think who stole it?
The ¿Quién, devil. quién lo robó? El Satanás. Now they have a rainbow sign, but it doesn't mean what God Ahora hay un says. grupo de gente que usa el arco iris para representar algo que no es lo de Dios. And this is very common. Y esto es muy común. That's what the devil does. Vas a ver esto en la Biblia, lo que hace Satanás. He steps in here and there Él siempre se mete por ahí en la in the historia, history of Scripture, en toda la historia de la and humanidad, he confuses y things. confunde las cosas. He pulls things that God has blessed, Y siempre saca cosas que Dios ha and he bendecido turns it into something opposite. y los convierte en algo opuesto. Adam and Eve were told to go forth and multiply. Adán y Eva, Dios le dijo, vayan y Fill the multiplíquense, llenen la tierra. That same thing was told to Noah Lo mismo Dios le había dicho a Noé, after the flood. después del diluvio. Go and refill the earth Vayan with y people. vuelvan a llenar la tierra. And what do we have today? ¿Y qué tenemos hoy día? We have groups that don't want you to fill the earth. Tenemos grupos de personas que no quieren que llenes la tierra, que no quieren que tengas They, hijos. they say there's too many people. Dicen, hay demasiadas personas en el mundo hoy. Bill Gates says that. El señor Bill Gates cree eso. One of the wealthiest people in the world. Una de las personas más ricas del mundo. And what does he want to do? ¿Y qué quiere él? We need to thin out the population. Hay que menguar un poco la población, dice él. Is that of God or is that of the devil? ¿Eso es de Dios o eso es de Satanás? Hello. Fíjate. God hasn't changed his mind. Dios in no ha filling the cambiado earth su with mente. people. Él dijo, llenen la tierra. We have too many people here? ¿Tenemos demasiadas personas en la tierra? Well, I see a lot of empty spaces in land. Yo veo mucho espacio acá afuera en la tierra. Plenty of empty spaces in America. En Estados Unidos también hay mucha tierra también In other places vacía. of the world. En todas partes del planeta hay mucho espacio vacío. And then too, Y después we have también, abortion. también tenemos el aborto. Is that of the Lord or ¿Qué is that of the devil? ¿Eso es de Dios o es de Satanás? It's not hard to figure out what's of the devil. No es muy difícil averiguar qué cosas son de If Satanás. you know what God says and what God's plan is, Sabemos then lo que dice Dios, sabemos el plan de it just Dios makes sense. y todo tiene sentido. So anyway, Entonces, here's the seguimos church acá. period of time. Acá tenemos un periodo de tiempo de la iglesia. Christ says, I will build my church. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. And he's not finished doing that Y yet. él no ha terminado eso todavía. And then he tells us all sorts of things of the people that are going to be part of his assembly, his Y church. después nos dice muchas cosas que van sobre las personas que van a ser parte de esa asamblea. And now we're a child of God. Y ahora tú y yo, si somos hijos de Dios, How are we to live? ¿cómo debemos vivir? Tells us in the book. Nos dice en la palabra. I love the book. Me encanta la palabra. It tells us everything we need to know. Nos dice todo lo que tenemos que saber. How to love one another. De cómo amar el uno al otro. We love you because you're part of our family. Nosotros te amamos a ti porque sos parte de mi familia. So, the next thing on God's time calendar is Lo- this time period of tribulation. Lo próximo que vemos en el calendario de Dios es el tiempo de la tribulación. But before that happens, we're looking for the Lord to come back in the air and to take us out. Antes que suceda eso, estamos buscando que Dios venga y quite a la iglesia de esta tierra. I think this is pictured all the way back here. Creo que esto se representa hasta acá en el principio. Who did God save before ¿Quién salvó Dios antes? in the flood? En el diluvio, Noah. a Noé. But Noah went through the flood. Pero Noé pasó a través del diluvio. Who did God take out before the flood? ¿Quién quitó Dios antes del diluvio? A man by the name of Enoch. Un hombre por el nombre de Enoc. He didn't go, he went before the flood Él fue a Dios antes del diluvio. because he walked with God. Porque él caminó con He was Dios. in fellowship with God. Él estaba en comunión con Dios. That's why I think when it comes time for tribulation again here, Creo que cuando llega el tiempo de la tribulación, God's going to take his Dios church va a out. llevar a su iglesia. Or I should say Christ will. O vamos a decir, mejor dicho, Cristo lo va a llevar. So we're going to go out. Vamos a irnos Then when we go out, y cuando nos vamos, we got to know what's coming up next. in tenemos the que saber heavens. qué sigue después en los cielos. Remember back in Genesis 1? Recuerden Génesis 1, God created the heavens Dios creó los cielos and the earth. y la tierra.
two realms. Hay dos reinos. It's always been two realms. Siempre hubo dos espacios. Book of Daniel tells us that the heavens do rule over the affairs of men down here. Nos dice que la palabra de Dios que los cielos gobiernan sobre la tierra. And he repeats that, I think about 4 or 5 times. Y repite eso 4 o 5 veces. Repetition, he wants people to know something. It's important. That's why he says it more than once. Nos repite varias veces porque Dios dice que es importante. So, we're going to go up, Nosotros vamos a ir and we will, I believe, that will be the time that we will have to stand before Christ. y for ese judgment. va a ser el momento donde nosotros, los hijos de Dios, He's gonna- vamos a pararnos ante Cristo. It's a time that he's going to analyze our lives. He's going to look at our Va a lives ser un tiempo donde Dios va a analizar nuestras vidas, va a mirar nuestras vidas and to see how serious we've lived for him para ver qué tan serio hemos vivido para Él and how well we obeyed his word y qué tan bien hemos obedecido su palabra and how well we served him. y qué tan bien le hemos servido. And that doesn't mean be a missionary or be a preacher. Eso no significa ser misionero o The predicador. Spirit of God leads us in El our service. Espíritu de Dios nos guía en su voluntad. I know godly people that they're not a preacher, Yo conozco personas muy cerca de Dios que no son pastores, por ejemplo, but they've touched lives of other people. pero que han tocado las vidas de otras God personas. takes care of that. Dios se ocupa de guides todo us. eso. So during the tribulation period of time, God is working with Israel. Durante este periodo de la Here tribulación, Dios on the está earth. trabajando con Israel acá en la tierra And we are going to be examined and rewarded in the heavens. y nosotros vamos a estar en los cielos siendo examinados y recompensados. And then at the end of the tribulation period of time, Cuando termina ese periodo de tiempo de la tribulación, we didn't put that in there, but I should have an arrow coming all the way down no lo here pusimos, but we can add it. because the Word of God tells us that Christ is going to return. No lo pusimos, pero dice que Dios va a volver. Yeah, put that in there. I tried that and it didn't work for me. The power in the pastor's hand. So he comes to the earth Él vuelve Dios a la tierra and he ends the war that's going on y at that termina time. la guerra que está sucediendo acá. And then he has 75 days in here Hay 75 días acá before he establishes the kingdom. antes que Él establece su reino. There's 75 days. And Hay 75 días. some people, we get a little confused over what's going to happen in those 75 Algunas days. personas se confunden en lo que va a pasar en esos 75 días. I come to believe that back here, Yo llego a creer que acá atrás God established 7 feasts. Dios establece Holy days for Israel to 7 días observe. especiales para el pueblo de Israel. And they were for remembering what God had done. 7 festejos para recordar lo que Dios ya ha hecho. And what they have, God wants us to remember. Y Dios quiere que recordemos. That's why it's good to read the Bible Por eso over es and bueno over leer and la over. Biblia una y otra vez. Well, he's coming back to earth, and in that 75-day period, Dios va a volver acá a la tierra y en ese periodo de 75 días, that just happens to be the amount of time needed justo es el tiempo apropiado que necesitamos for Israel para que Israel to redo all those feasts on their holy days. pueda volver a incorporar todos esos festejos, esos días santos. And Christ will then set up the millennial kingdom, Y Cristo ahí va a armar el reino milenial, el and milenio. he's going to reign. Y Él va a reinar. He's going to reign in 2 places, Va a reinar en 2 lugares. here on earth Acá en la tierra and also in the heavens. y también en los cielos. He's the King of kings. Él es el rey de reyes. He hasn't been voted in as king. No le han votado a Él como rey. He was born as king. Él nació como rey. And I like that. A mí me gusta eso. Can't say anything like that about No King puedes of decir England. eso de ningún otro rey hoy día. Took him a long time to get into that place. Te toma mucho tiempo entrar a ser un rey. But 1,000 years Pero 1000 años here on this earth, acá en esta tierra, and that lets us know that man is not going to destroy the earth. eso nos dice que el hombre no va a destruir esta tierra. Can't do it. No lo puede hacer.
God won't allow it. Dios no lo va a permitir. And God's already told us what Dios he's ya gonna nos ha do. dicho eso en su palabra. We go to 2 Peter chapter 3. Vamos a 2 Pedro 3 And it tells us that he has reserved this earth y nos dice que Él ha reservado esta tierra for judgment by fire. para el juicio por fuego. God's got it under control. Dios tiene todo bajo control. He's got it all planned out. Tiene todo He's planificado. told us about it in his word. Nos dijo en su palabra. And we get details on that. Y tenemos detalles de ello. And most of the details on that, Y la mayor parte de los you have to go, detalles you están got to go ahí. back to the book of Isaiah Están en el libro de Isaías, and Jeremiah Jeremías, and Ezekiel Ezequiel, and the minor prophets. los profetas menores, Those little books, a little bit here, a little esos bit libros there. pequeños, hay un poco acá y allá. All sorts of information Un back there. montón de información hay ahí. Tells us about Israel, Nos dice de Israel, what the conditions in the las kingdom are condiciones going to del be. reino, cómo va a ser, It's going to change. todo va a cambiar. We don't have to worry about global warming. En ese tiempo no va a haber la tierra no va a seguir calentando. You have that scare here. Acá hablan de que la tierra se está sobrecalentando, We're generating too much heat. que estamos creando demasiada calor, We're going to melt all the ice and flood all the world. que vamos a hacer derretir todo el hielo y se va a inundar toda la tierra. You see, when you don't know the Word of God, ¿Ves? Cuando tú no sabes la palabra de Dios, then you'll allow that stuff to todas confuse esas your cosas mind. que hablan las noticias te confunden. And you just have a hard time in living Y, on the y Word. te va a costar vivir en este mundo. So, at the end, Al final, go we can- to Revelation chapter 20. en Apocalipsis 20, Will it bring it up bigger? Revelation chapter 20. Apocalipsis 20. I don't know if you've read this one before. No sé si lo han leído antes. It's an exciting chapter. Aquí está un capítulo I like the way it maravilloso. starts off. Me encanta cómo empieza. Chapter 20. Let's go to verse 1. Apocalipsis 20, versículo 1. Here the Apostle John said, I saw an angel come down from heaven, Acá el apóstol Juan dice, vi a un ángel que descendía del cielo and he has a key con la llave to the bottomless pit del abismo and a great chain. y una gran cadena. Now, did he have a chain and a key? Él tuvo una llave y una cadena. I don't know. We'll find out. No sé, pero vamos a saber. That's what's recorded in the book. Así dice acá. And sometimes things are given as an illustration. A veces hay cosas en la escritura que se nos dice And they como may una not ilustración. Capaz no sea It may not be exactly like that. exactamente o literalmente como dice acá. He laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo It's the devil, Satan. y Satanás. And he bound him 1,000 years. Y lo ató por 1000 años. 1,000 years. 1000 años. This binding is going to happen up here at the front. Esto que él va a ser atado empieza acá en el principio. He's going to be taken out of the world, Satanás va a ser sacado de esta tierra. so nobody can live for the devil. Nadie más va a poder vivir para Satanás. Well, actually, we got more of the devil in us. Bueno, la verdad tenemos tanto del Satanás ya And the dentro physical nuestro. flesh is still subject to sin. Esta carne ya todavía es subjetivo al pecado. And one thing that's going to be revealed in that time period, Algo que va a ser revelado en este periodo de tiempo, you don't need the devil pushing you along tú no necesitas a Satanás que te empuje to be rebellious to God. para ser rebelde contra Dios. We're quite able to do it on our own. Nosotros somos muy capaces de hacerlo We en don't nuestra need his propia help. fuerza. No necesitamos la ayuda de Satanás. He has an agenda of his own, you know. Él tiene una agenda de sí mismo. But anyway, he's chained and he's put in a pit for 1,000 years. A él lo encadenan y lo ponen en un pozo por 1000 años. Let's see, Verse verse 3. 3. Okay, verse 3. And they cast him in the bottomless pit, shut him Versículo up, 3, y lo arrojó al abismo and he set a seal upon it so he can't get out. y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase And that- más a las notice- naciones. Notice this phrase, deceive the nations no more. Para que no, mira esto, para que no engañase más a las naciones. So if he's taken out of the way, Si Satanás se and quita he del can't lugar deceive the nations y él no anymore, puede engañar más,
But he's in the way now. pero ahora está en el lugar. What is he doing? ¿Qué está haciendo ahora? Deceiving the nations. Engañando a las naciones. I mean, you know, it's not hard to look at the other side of the coin, Mira, no es so to speak. difícil ver el otro lado de la moneda. If he's going to be chained to keep him away from the nations, Él va a estar atado para estar lejos de las and he's naciones. not chained yet, Ahora no está atado. so he's creating havoc in the nations. Hay un montón de líos que están sucediendo por él ahora mismo. That's why you hear of wars and rumors of wars. Por eso and ahora all that escuchas stuff. de guerras y rumores de guerras continuamente. Now he's a spirit being. Ahora, Satanás es un ser creado que es espíritu. One of the things that God has for you and for me to do, Una de las cosas que Dios tiene para ti y para mí, when we get the training cuando that we entramos need, en entrenamiento, is to do spiritual warfare. es para hacer guerra espiritual. Now, I don't recommend you try to do spiritual warfare when you're not equipped and trained to do so. Ahora, yo no te recomiendo que trates, ni siquiera trate de hacer guerra espiritual si no estás bien preparado antes. We have to go to Ephesians chapter 6. Tenemos que ir a Efesios and capítulo you might be 6. familiar with that section Capaz of the estás scripture familiarizado con ese pasaje where it talks about our armor. que habla de la armadura, It's spiritual armor it's talking esa about. armadura espiritual de que está hablando ahí. Because, like it says just above that, Como armor, dice justo antes de ello, we wrestle not against flesh and blood, no peleamos contra sangre y carne, but against principalities sino and powers principades y poderes in the high places. en lugares altos. Now, how do we do warfare with that? Ahora, ¿cómo hacemos guerra con esas cosas? After everything is said and done with the armor that we wear, Después de todo, con la armadura que llevamos. in the next few verses it says En los próximos versículos ahí dice, prayer, en oración, prayer. oración. I'm not as strong in prayer as I should be. Yo no soy tan fuerte en oración Tienes- así como debería serlo. And we all have room for Y improvement. todos acá tenemos lugar para mejorar. We all have the chance and the choice of picking, I want to improve. Todos tenemos la oportunidad y la elección de decir yo quiero mejorar. I would say probably 90% or better of Christians Yo creo que aproximadamente el 90% de cristianos hoy día really are probably not equipped and are doing spiritual lo warfare. más probable no están equipados y están haciendo pelea espiritual. But that doesn't mean we shouldn't be. Pero no significa que no deberíamos. It means that we got more growth to do. Lo que significa es que tenemos que crecer más We have to espiritualmente. learn more of God, about God and His Word. Tenemos que aprender más de Dios y su palabra. Because see, this is part of our purpose for being here. ¿Ves? Esto es parte de nuestro propósito por la cual estamos acá. You trusted Christ as your Savior. Si tú pusiste tu fe en Cristo como Salvador, It's not just so that you can be baptized and come to church no es solo para bautizarte y venir acá a la iglesia and go home and go about your business y and then irte come a back to tu church. casa y hacer tu vida. No, God has something specific for you and for me to do. Dios tiene algo específico para que tú y yo hagamos. And one of those things, very, very important, is prayer. Y una de esas cosas que son muy importantes es la oración. And it's not always praying about our aches and our pains. No es siempre orar por nuestros dolores, por nuestra enfermedad. No, it needs to be pointed up in the heavens. No, sino es apuntar a los cielos. And we get examples of that in the Y scripture. tenemos ejemplos de ello en la Escritura. Remember in the book of Daniel? Recuerden Daniel. Daniel prayed 3 times a day, Daniel oraba 3 veces al día. morning, noon, and night. En la mañana, al mediodía y en la noche. What happened when he prayed? ¿Qué pasaba cuando él oraba? Hey, some angels, God got active up in the heavens, Dios se activaba en los cielos and he sent an angel down y mandaba un ángel to give an answer to his prayer, to para Daniel's darle una prayer. respuesta a su oración. I think sometimes we read over these illustrations in Scripture that are given there to encourage us
Creo que a veces leemos estas ilustraciones en la Escritura para animarnos a nosotros mismos as well as to instruct y us también para instruirnos in what God wants from you and from me in en our lo que Dios quiere lives. para ti y para mí en nuestras vidas. How important our Christian life is. ¿Qué tan importante es nuestra vida cristiana? It's vitally important. Es vitalmente importante. It's not just important for certain days that we come. No es solo algo que para ciertos días de la semana. No, this is our life. Esto es nuestra vida. We have promises in the heavens. Tenemos promesas en los cielos. We have an inheritance there Tenemos una herencia ahí that God is holding que and Dios está preserving for reservando, us. reservando para nosotros. And we will get that Y vamos a recibir eso. if Sí, we are found faithful. solo si Dios nos encuentra fiel. God counts faithfulness. Dios cuenta la fidelidad. All of us, we need to strive to be faithful. Todos acá debemos buscar ser fiel a Dios. It's so easy to get distracted Es tan fácil distraerte. with the work around us, Hay tanto trabajo alrededor nuestro, things going on in the family, cosas que suceden en la at familia, work, en el in our trabajo, nation, all the news of lo the que world. sucede en nuestra nación, las noticias del mundo. It discourage us. Hay muchas cosas que nos desaniman, But we have to go here and we get encouraged. pero tenemos que ir acá y ser animados. But prayer, Pero la we oración, pray one for another. debemos orar el uno por el otro. I like it when I come and I like to take pictures of it. Me encanta venir, por ejemplo, acá y sacar fotos. Now, definitely, I will not remember your names, Ahora, de seguro no voy a recordar sus nombres, but I can remember your faces. pero recordaré tus caras. And that's probably one of my greatest achievements in Facebook. Y creo que eso es una de las cosas más grandiosas que he completado en Facebook. I got far more Argentinian friends on Facebook Tengo than I do Americans. muchos más amigos argentinos en Facebook que norteamericanos. And I go to Facebook Entro a Facebook, por ejemplo, and I can go over all of my friends' puedo lists, empezar a ver mi lista de amigos and it becomes my prayer list, y empieza a ser mi lista de oración so I can pray for you para orar por ustedes and others as well. y otros también. But this 1,000-year millennial Acá en el milenio, en los 1000 años, we'll never grow old, nunca llegaremos a ser viejos. not in the kingdom. No en ese reino. We'll receive our bodies. Vamos a our tener glorified nuestro bodies nuevo before cuerpo. then. And then, but there'll be others that'll be here, and I believe we're going to have a ministry with others that are going to be here on the planet. Van a haber otros también acá y creo que Dios nos va a dar un ministerio con otros acá en el planeta. And they're going to go through the struggles and stresses of life like we're going through now. Ellos van a pasar las luchas de la vida tal como nosotros lo pasamos And ahora. I wouldn't be surprised one bit Y no me sorprendería si algún día, if God doesn't assign us to some other people to encourage. si Dios no nos asigna a ciertas personas solo para animarles, To encourage to live for the Lord. animarles a vivir para Dios. And that's one of the things we're supposed to be doing now. Es una de las cosas que deberíamos estar haciendo ahora mismo. We all have problems that pop up every Todos now and acá then. tenemos They come. problemas que es en la And vida. we need encouragement. We might need help. Necesitamos ánimo, necesitamos ayuda. And that's what we're to have, a love for one another. Y debemos tener un amor así el uno por el otro. That when we see somebody in our church that's not perfect like we're not Que cuando perfect, vemos otro hermano en la iglesia que no es perfecto and we can do whatever we can do to help. y podemos tratar de hacer todo lo posible para ayudar a ese hermano. Maybe it's praying for them. Capaz es orar por ellos. Maybe it's helping them out in a time of difficulty. Capaz es ayudarlo en un momento They difícil. might need food. Capaz necesitan comida. Who knows? Vaya a saber. You see, that's what the Spirit of God wants to do in your life and my life. ¿Ves eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida? To lead us
through all these things guiarnos a that través we're de facing todas right estas now to cosas que help one estamos another. viendo acá entre uno y el otro. And I thought of this before, that He's preparing us for then. That Dios nos está preparando para ese tiempo. there's going to be a lot of people born here. Va a on haber the earth. mucha gente que va a nacer en esos 1000 años. Some of them, I believe, most of them will live to be maybe 1,000 years old. Es muy probable que muchos de ellos vivan a tener 1000 años. See, a lot of things that God is going to do to the earth. and Muchas change cosas que it. Dios va a hacer acá en el planeta va a cambiar. They're going to have longevity of life. La vida ahora va a volver a ser And larga. And I like this one. The sowers. Me gusta este, por ejemplo, el que they're siembra, gonna sow in the fields and that for harvest. que va a sembrar en el campo. The reapers won't be able to keep up El que cosecha no va a poder cosechar suficiente. because stuff is going to grow so fast. Porque las plantas van a crecer tan rápido. It's a way that God is going to show His might and His power like Es una he's forma- we've never seen, man has never Dios seen en it ese before. periodo va a mostrar su poder como nunca ha mostrado antes. There's so many changes Va a haber muchos cambios that's going to go on there. que van a suceder en ese periodo de tiempo. And I wrote some of them down, but Escribí algunos acá para compartir. I'm not going to bother to read them. Ni siquiera lo voy a leer ahora por Longevity tiempo. of life. Pero va a haber Animals are going to be friendly. el humano va a vivir mucho tiempo de vuelta, los animales van a tener comunión You'll be able to go play with the lions and the tigers. con los humanos, vas a poder jugar con los leones, por ejemplo. Things that'll eat you up now. Las That cosas they'll be que your hoy pet, te they comen can en be your pets. aquel entonces ya los vas a poder tener como mascota. You know, so many things. But God's Tantas got cosas que van a that. suceder en ese periodo de And He's tiempo. recorded all that. Y in lo ha the book. grabado todo en su palabra. You can go in the book of, like I said before, Ezekiel. Como dije antes, and puedes ir a Jeremiah, Ezequiel, a and Jeremías, Isaiah, en Isaías. and the minor prophets, and you can read all. There's leer more todo esto. information in the Old Testament Hay mucha información en el Antiguo Testamento de ese periodo, about the millennial kingdom time del reino milenial, than what we have in the New Testament. y mucho más aún en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. And there's some nice little short books. Y hay unos libros cortitos acá atrás. Let me take you to one of my favorite books. Déjame llevarte a uno Ay. de mis favoritos. My wife always says, you always go to that one. Mi esposa dice, siempre vas a ese libro. Now I got to remember the name of it. It's towards the end of the Old Testament. Habakkuk. Habacuc. Then Haggai. Right after Habakkuk. Justo después de Habacuc está I like reading these Sofonías. accounts because it gives me a glimpse, it gives me a sense of the power of God. Me gusta leer esto porque me da un sentido, un toquecito del poder de Dios. And what's nice about Haggai, I did a study of this when I was in seminary. Haggai, what's after Haggai? I'll start Zechariah? with chapter 1. You only got Haggai, Zechariah, Ok. Acá, Ageo. Habakkuk. Ageo capítulo 1. And there are like about 3 or 4 sermons here, and the time period is given here in the early chapters. Acá el periodo de tiempo Dios lo dice acá en el But principio. notice verse 3. Mira el versículo 3. Then came the word of the Lord by Haggai, Ageo 1:3. Entonces vino palabra de Jehová saying, por medio del profeta Ageo diciendo. is it time for you? He's speaking for God now. ¿Puedes poner en la pantalla, por favor, el pasaje? Is it time for you, O ye who dwell in your sealed houses? Es para vosotros tiempo, para vosotros que de habitar en vuestras casas artesonadas. And then the last part of that verse, and this house lies waste. Y esta casa está desierta. You see, Israel had come 1, out 3. of, Y 4. they were scattered. They came out of a bondage. ¿Ves? Not bondage. El pueblo de Israel salió, They went away in, I forget the word, captivity, captivity. Yeah. en cautiverio. And then there's a group that came back.
Después hubo un grupo que volvió They were sent back, and they were to rebuild the y temple, Dios le dijo, vuelvan a construir el templo. and they started rebuilding it, Empezaron a reconstruir. and then everybody kind of drifted away, Después todos empezaron a alejarse. and they went about their own business, Y fueron building a través their de own houses. sus negocios, sus vidas. In the house of the Lord, En la lay casa del waste. Señor. It wasn't finished. Nunca se terminó. They just ignored it. Lo dejaron ahí. So that's what he's saying here. De acá está hablando eso. God says, you're building your houses, and you Dios haven't dice, touched mine. vos estás construyendo tu propia casa y nunca hiciste algo por mí. How important was that for God? Qué interesante que es importante para Well, Dios I'm esto. glad you asked that question, because we'll read about that. Vamos a leer ahora de ello. Now therefore, verse 5, now therefore, Versículo 5. says the Lord of hosts. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Now that Lord of hosts, that's a good little phrase that we be Ese worth a good término, study. Jehová de los ejércitos, sería bueno estudiar eso. Then what does he say? ¿Qué dice? Consider your ways. Meditar bien sobre Verse vuestros 6. caminos. Here's what God saw Versículo from the 6. heavens. You have sown much, Esto es lo que Dios vio. Dice, and sembráis you mucho bring in little. y recogéis poco. You eat, Coméis but you don't have enough food. y no os hacéis. You think, or you drink, Bebáis but you're not filled. y no quedáis satisfechos. You clothe yourselves, Os vestís and there's nobody that's warm. y no os calentáis. Kind of getting the picture? ¿Ves la imagen más o menos? He that earns wages, Al que trabajaba a Earns- jornal, earns wages to put it in a bag recibe su jornal en saco roto. with holes. Un saco roto. They make money, Hacían dinero, put it in their pocket. metían en su bolsillo, Boy, but they spend it faster than they make it. pero se lo gastaban más rápido de lo que podían conseguirlo. They stick their hand in their pocket, Es como meter su mano en el bolsillo and there's no money in there. y no hay dinero ahí. That's the pocket I keep all my money Y in. dice, ay, es el bolsillo donde yo pongo la plata. I bet you the wife took it. Ah, creo que la esposa se lo llevó. That's what the man might say. Así dice el hombre. No, my wife, she can spend whatever she wants. Mi esposa puede gastar todo el dinero que ella quiera. It's been that way. Siempre ha sido así. She has a credit card, she could use that. Ella tiene una tarjeta de crédito, ella puede usar And ello. I really don't care. Y la verdad, no me importa. Why? ¿Por qué? Because we think alike. Porque pensamos igual. She is just as careful about the spending of our money as I am. Ella tiene tanto cuidado con lo que gasta igual que yo. So it don't bother me. Así no me importa. I don't worry about that. No me preocupo. Not everybody has a wife like that. No todos tienen una esposa así. And maybe the wife don't have a husband like O that. capaz la esposa no tiene un esposo así. One of my daughters, Una de mis hijas, por ejemplo, her husband, he likes spending money, su esposo le encanta gastar plata, and but he's a generous man. pero es un hombre muy generoso. But anyway, that's Pero eso es otro tema. have holes in your pockets, Tener agujeros en el bolsillo, and that's what was happening to these people. esto es lo que está pasando a esta gente. Verse 7. Versículo 7. Thus saith the Lord of hosts. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Consider your ways. meditar sobre vuestros caminos. Second time he said that. Then he says, go to the mountain and bring wood Subid al monte y traed madera and build the house that I will take pleasure in it. y reedifica la casa y ponte en ella. God's saying, build my house. Dios dice acá, And I edifica will mi be- casa He'll be pleased with it, and he says, I'll be glorified in it, y yo tendré placer en ello y seré glorificado en ella. says the Lord. Ha dicho Jehová. He was serious. Él estaba en This was serio. a serious matter. Esto era un tema serio. Then he said, verse 9, you looked for Después much, versículo 9 dice, buscáis mucho and lo, it came to little. y halláis poco. And when you brought it home, Y encerráis en casa. now I like this. A mí me gusta esta parte. God says, I did blow upon it. Dice Dios, y yo lo disiparé. God was active in their life. Dios estaba activo en sus vidas. God is active
in your life and my life Dios está today. activo ahora mismo en tu vida y en mi vida. And how we work for Him and En cómo labor trabajamos for Him. para Él. He said, I blew upon it. But Él why? dice, yo soplé sobre ellos. ¿Y pero por qué? Why saith the Lord of hosts? ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Then the next word I have in my verse here is because. Dice acá, ¿por cuánto? Because. This is His reason. Esto This es la what he's razón done. que Él da. Because my house, Porque mi casa that is waste, está desierta and you run every man unto your own house. y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Now notice what God says, Ahora mira lo que dice Dios, what God does. lo que hace Dios. Verse 10. Versículo 10. Therefore, Por eso the heaven over you is stayed from dew. se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, The earth is stayed from her fruit. y la tierra detuvo sus frutos. Now verse 11. Ahora mira el versículo 11. God says, Dios dice acá, I called for a drought. y llamé Upon la the sequía. Yo llamé la sequía. Dios He dice, called for a drought upon the land, es sobre la tierra, upon the mountains, sobre los montes, upon the corn, sobre el trigo, upon the new wine, sobre el vino, upon the oil, sobre el aceite, upon that which is grown, that the ground bring forth, sobre todo lo que la tierra produce, and upon men, sobre los hombres and upon cattle, y sobre las bestias and upon all the labors of your hands. y sobre todo trabajo de manos. That's what God did to these people Eso es lo que Dios hizo a este pueblo, because they were not building His house. porque ellos no estaban construyendo su casa. And He told Haggai, you carry this message and you tell this Y le message dijo to a the Ageo, people anda, lleva este mensaje al pueblo, because they needed to know. porque necesitaban saber esto. Then Zerubbabel, who was a king, Y oyó Zorobabel, hijo the son of Shealtiel, de Salatiel, Joshua, the son of Josadak, y su hijo de Josadac, the high priest, sumo sacerdote, with all the remnant of the people, y todo el resto del pueblo, obeyed the voice of the Lord their God la voz de Jehová de su Dios, and the words of Haggai the y prophet, las palabras del profeta as the Ageo, Lord their God had sent him. como le había enviado Jehová su Dios, And the people did fear before the Lord. y temó el pueblo delante de Jehová. They listened to the word of God. Ellos escucharon la voz de Dios. That's what we need to do. Eso es lo que necesitamos hacer. That's the kind of person we need to be. Ese tipo de persona tenemos que ser. We need to listen to the word of God. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. And the Lord stirred up a spirit in Zerubbabel, Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Joseph, and he stirred them up. y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Last part of that verse. And they came and did work in the house of the Lord. Dice acá en la última porción del 14, si no me equivoco, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. There is no more serious business for living. No hay As razón we más have. seria por la cual vivir de lo que tenemos ahora. Christianity in God's eyes El cristianismo en los ojos de Dios is not just a day sitting in the house of the Lord to hear a message. no es solo un día acá sentado en la casa de Dios escuchando mensajes. God's looking for people like you and me, Dios está buscando personas como tú y yo. and He's examining our heart Él está examinando nuestro corazón to see if we have a heart for the things of God. para ver si tenemos un corazón para las cosas de Dios. Not just on one day a week, No solo un día a la semana, every day. todos los días. God first in our lives. El Dios que sea primero en nuestras vidas. Then our family second. A nuestra familia segundo. Because God gave us a family before He gave us the church. Porque Dios nos dio la familia antes de la iglesia. And then the church
y después la iglesia, through which we function a través de la cual through which we get together funcionamos y nos juntamos in fellowship. y tenemos compañerismo. I'm happy to see you here tonight Estoy muy contento de verlos a ustedes esta noche. because I realize anything done in the house of God Me he dado cuenta que cualquier cosa hecho acá en la casa de Dios is critically important for each of our es lives. críticamente importante en cada una de nuestras vidas. Don't take the things of God, the Word of God, Hermanos, no tomes las cosas de Dios, la palabra de Dios, and the house of God, y la casa de Dios, and the work of God. y el trabajo de Dios. Don't take it lightly. No lo tome livianamente. Read these portions of Scripture again Lee de vuelta estas porciones de Escritura. and pay attention to how God works in the lives of Presta His people. atención de cómo Dios trabaja en las vidas de su pueblo. He wants to work in your life. Él quiere trabajar en tu vida. He's got great things that He wants to accomplish, Él tiene grandes cosas que quiere llevar a cabo. great things He wants to teach us, Grandes cosas que nos quiere enseñar. and great things He wants to do through us. Y grandes cosas que quiere hacer a través de nosotros. So, Heavenly Father, I ask Padre Santo, esta noche pido that through the name of your Son, the Lord Jesus Christ, que a través del nombre de tu Hijo Jesucristo, Father, I lift us all up before you, Padre, levanto a todos nosotros delante de ti. asking that you will stir our hearts. Te pido que por favor mueves nuestros corazones. You'll cause a great love to overwhelm us. Que puedas causar un gran amor que nos venga sobre nosotros. And Father, call us to service. Padre, por favor, llámanos a tu servicio. Equip us. Prepáranos. Teach us your word. Equípanos, enséñanos tu palabra. Bless in our families. Bendiga a nuestras familias. And give us direction that we might serve you with all of our heart and of all of our lives. Danos dirección para poder servirte con todo nuestro corazón y todas nuestras vidas. And we'll lift our voice in thanks and praise. Y levantaremos nuestra voz en adoración y gracias. And glorify your great name. Y glorificaremos tu gran nombre. And in the name of the Lord Jesus Christ, Que en your el nombre Son, de Jesucristo, tu Hijo, my Savior, I pray y in mi His name. Salvador, yo oro. Amen. Amén.